sindicato que pertenece al SENA y que tiene por título El individuo entre la nación voluntaria y la nación estatal. Bueno, primero quería agradecer la oportunidad de presentar este trabajo acá. Mi trabajo se basa en una duda de ver la realidad, de ver los conflictos actuales donde en muchos casos se dan problemas incluso bélicos porque no coincide la nación con la identidad que tiene el grupo que habita esa supuesta nación. Uno lo puede ver claramente en Irak, por ejemplo, que después de la caída de Saddam Hussein hubo una guerra civil muy dura porque no había iraquíes, había kurdos, había chiitas, pero no iraquíes. Esto yo lo explico diciendo que el individuo, todos los individuos, tienen una dualidad nacional. Tienen una nación voluntaria, que es la que yo veo explican, por ejemplo, Mises en Nación, Estado y Economía, o antes la había explicado ya en cierta forma Renan en su famoso discurso de qué es una nación, que es una nación voluntaria. Mises aclara está más vinculada al lenguaje, y una nación estatal que es impuesta desde arriba, principalmente por dos factores que son la guerra y la educación estandarizada, que tiene que ver más con factores físicos, geografía, etnia, de distintos factores que no van cambiando con el tiempo. Yo lo que trato de hacer en este trabajo es explicarlo y ver cómo interactúan en este mundo, que son complejas y están relacionadas entre sí. No creo que sea fraccionable el individuo. Mises lo separa y habla nada más de la nación voluntaria, pero la otra nación existe, está ahí y hace que el individuo actúe en consecuencia de que él se puede identificar como tal. No creo que sea fraccionable en homo economicus y homo politicus, porque estas dos naciones son interdependientes, son interactivas e interretroactivas, que producen consecuencias que si ignoramos una parte no las logramos ver o no logramos comprender su causa. Bueno, la nación voluntaria, yo dije, ya ahora lo que voy a hacer es una recopilación bibliográfica, más o menos, no es que yo presento una teoría nueva. De la nación voluntaria yo la hallo, por ejemplo, como primer antecedente en el discurso de qué es una nación de Renan, donde él dice literalmente: la nación, como el individuo, es el resultado de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos, tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos y querer seguir haciéndolas aún. He ahí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Se ama en proporción a los sacrificios que se han consentido, a los males que se han sufrido. Se ama la casa que se ha construido y que se transmite. Es muy interesante esta definición. Renan no la construye en referencia al pasado. No voy a explicar, él va descartando en su discurso de por qué no es la etnia, por qué no es los distintos factores, por qué no es la geografía. Pero él crea ahí una definición que es muy particular. Termina diciendo que es, si me permiten la expresión, un plebiscito cotidiano. Es una nación que se crea en el presente y hacia el futuro. La nación voluntaria no es como la otra, que se crean con respecto a valores fijos. Mises después lo aclara. La comunidad de la lengua es ante todo consecuencia de una comunidad étnica o social, pero ella como tal, con independencia de su origen, se convierte luego en un nuevo vínculo que provoca determinadas reacciones sociales. Al aprender la lengua, el niño asimila los modos de pensar y de expresar su pensamiento, que la lengua le traza de este modo, y recibe de ella una impronta que no podrá borrar nunca de su propia vida. La lengua le abre al hombre un camino del intercambio mental con todos aquellos que de ella se sirven. Él puede influir sobre ellos, como ellos pueden influir sobre él. La comunidad de la lengua une a los hombres. La diferencia
de la lengua lo separa. Y si alguien puede parecerle insuficiente la explicación de la nación como comunidad lingüística, que piense tan solo en la enorme importancia que tiene la lengua para el pensamiento, para la expresión de este pensamiento, las relaciones sociales y todas las manifestaciones de la vida. Para Mises en este caso no es solamente una colección de signos fonéticos, es mucho más. Tiene toda una carga de valores, de estructuras pasadas que se modifican con el día a día, que se va creando un nuevo lenguaje, que va gestando una nueva nación todo el tiempo con los que la hablan. Expresar la nacionalidad como una comunidad de lenguaje es un tanto parcial. Muchos lo expresan como cultura, incluso Gellner expresa que cultura también es un concepto muy escurridizo, pero expresar lenguaje no basta tampoco, porque si uno se pone a pensar, Hispanoamérica comparte todo el mismo lenguaje, y no creo que nadie considere que México, Argentina y España son todos una misma nación. Yo voy más a lo particular porque me parece que más que el lenguaje entendido de una manera tan amplia son los dialectos. Por eso que si uno tiene la oportunidad de hablar con un caraqueño y un porteño y los dos hablan con los modismos locales, ninguno se entiende. Tienen que estar constantemente traduciéndose, de la misma manera que si uno habla con un londinense o con un neoyorquino, tienen que los dos hablar o inglés o castellano para entenderse. Con un caraqueño uno no puede comprender las expresiones muchas veces y necesita un traductor de castellano. Al decir de Zanotti, en Mises la cooperación social llega a entenderse que es el libre intercambio de bienes y servicios bajo la división del trabajo, en presencia de propiedad privada de los medios de producción y, por extensión, el libre intercambio de juicios de valor de proyectos de vida bajo esta división de trabajo. Esta cooperación social es el intercambio para minimizar la escasez, donde el ser humano advierte las ventajas de este intercambio pacífico. Mises habla y ensalza la paz en el medio del siglo XX, que es un siglo muy violento, aunque no ignora la tendencia destructiva del individuo. Estos individuos nacen dentro de sociedades con valores distintos, con distintas culturas, lenguajes propios justamente, y aún dejando fuera al Estado de esta discusión, hay diferencias que existen más allá de la educación nacionalista. La cooperación social está limitada por la realidad, que permite ciertas relaciones entre los individuos y las naciones, y es justamente estas diferencias entre capacidades materiales, geográficas y las valoraciones dadas por las distintas culturas lo que permite la cooperación social y la paz. Una paz asociada hacia la ley de asociación de Ricardo, como la llama Mises. Anderson, por ejemplo, nos recuerda que los cambios de nacionalidades traen sus respectivos olvidos, algo de lo que ya Renan también había hablado. Dice, a medida que la sociedad cambia, se pierde una conciencia de niñez, y al no poder recordarlo, se narra. Una narración que se va creando sin la necesidad de un Estado que impone. Una narración que crea un sentimiento fraternal, de hermandad. Aunque no son necesarias las guerras para la creación de esta nacionalidad voluntaria, muchas veces también ayudan, dado que separa al perdedor del ganador y crea a su vez vínculos dentro de estos dos grupos que los unen todavía más fuertemente. Para Mises la paz igualmente no es un hecho normativo. Para cooperar libremente y expandir la cooperación social, la paz es fundamental
como para cualquier medida de comercio. Es un círculo la idea de Mises, básicamente. Creciente alfabetización, comercio, industria, comunicaciones y burocracias estatales impulsan unificación de lenguas vernáculas. Por ende, se extiende la nacionalidad al unificarse la lengua. Y si se extiende la nacionalidad, se extiende la paz. Esto sería la esencia, creo yo, del proceso de mercado. Desde la perspectiva de Mises, como dije antes, se construye hacia el futuro, que es la sensación de que sus miembros están vinculados entre sí, no solo por el lugar de nacimiento, sino también por la posición de una cultura común, que es muy valiosa y que permite a los individuos vincularse con alguien que físicamente es totalmente diferente a él. Benedict Anderson, por ejemplo, define a la nación como una comunidad imaginada porque es limitada y la mayoría de sus componentes, de los individuos que componen esta nación, no se conocen entre sí, pero creen conocerse y actúan como si se conocieran, actúan con respecto a su unión. Y no es literalmente lo que vengo expresando hasta ahora, pero y aunque puede hacer creer que es imaginada, entonces no existe, es una definición bastante interesante, porque al fin y al cabo la nación no es tangible, es imaginada, incluso la nación del lenguaje. Y uno de los conflictos, para mí, es la interpretación de la nación imaginada como mucho más grande de lo que es. Y eso es lo que yo mencionaba al principio, por ejemplo, el caso de Irak. Se intentó hacer una nación, una comunidad imaginada, mucho más grande de lo que en realidad era. Eran grupos mucho más chicos, dispersos, algunos peleados entre sí, que quisieron imaginarse más grandes de lo que eran en la realidad y fracasaron. En otros casos, como puede ser mismo Argentina, Estados Unidos, Francia, tuvieron éxito en imaginar una comunidad más grande de lo que eran sus grupos originales. Quiero aclarar, como hice al principio, que la presencia de un idioma, quiero resaltar eso, no implica necesariamente misma nación. El cambio de nacionalidad, en cambio, es posible cuando un individuo es bilingüe. Bilingüe no quiere decir que hable muy bien dos idiomas, porque puede hablarlo desastrosamente mal, pero si comprende bien el idioma, comprende y puede expresarse, aún con problemas fonéticos, con toda esta carga estructural que tienen los idiomas, con toda esta carga de valores, se puede decir que el individuo tiene dos nacionalidades voluntarias. La nación estatal, como dije antes, es totalmente distinta. Generalmente suele construirse en base al pasado y a los factores fijos. Suele construirse en base a dos mecanismos principales: la guerra y la educación. Ya lo dijo Tilly, la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Así es como se forjaron los estados nacionales, y si así se forjaron los estados nacionales, por transitividad también se forjó la nación, modificándose con la guerra, que iba sirviendo, a su vez modificando al Estado. El gran elemento que tiene el Estado es la educación, y esto no es nuevo también. Incluso Rousseau hablaba de una educación nacional cuando habla de Polonia. Habla de crear una educación nacional para evitar que sean ciudadanos del mundo, porque eso sería un desastre para él. Ferner, en sus discursos sobre la educación, él habla de la necesidad de una educación nacionalista para Alemania, porque si no podía ser desastroso para la situación alemana. Y en la actualidad hay varios que reproducen estos sistemas. Y aunque uno en la realidad no puede asegurar que el Estado creó completamente la nación, por ejemplo en el caso de la Argentina, se encuentran mecanismos muy fuertes. Cuando uno analiza la historia hay textos
que marcan mucho como se fue marcando un carácter nacional impuesto. Si uno ve los textos del principio del siglo pasado ya, ve que prácticamente Chile, Argentina, Perú, Brasil se reclaman toda Sudamérica, Perú, y después hablan de desmembramientos o de pérdidas territoriales que van afectando. Es el Estado que va insertando esta educación y se detectan estos mecanismos para hacer creer que perdimos territorio cuando nunca fueron en realidad nuestros y nuestros nunca correspondieron a la administración de este Estado. Más allá del hecho de los líderes, de que se identifican con las figuras históricas, suelen recrearse y identificarse, disculpen, estoy entrando solo. Los líderes suelen identificarse con las figuras históricas, suelen buscar figuras que no tienen absolutamente nada que ver con la nacionalidad, pero según ellos revela la verdadera figura del país, y esto lo suelen insertar en los libros y se nota. La nacionalidad estatal influye en los liderazgos de una forma muy sutil. Anderson dice que los líderes adquieren fácilmente una nacionalidad putativa de construcciones sociales anteriores que reivindican una causa o podrían ser transportados a ella, y esta reivindicación pasada de la nacionalidad provoca que los líderes que no tienen ninguna relación con la actualidad se vuelvan nacionales. Explica que cuanto más se naturaliza el antiguo estado dinástico, más se podrían envolver los hombres revolucionarios con las caras antiguas. Destaco a los dirigentes, dice él, porque son los líderes, no los individuos, quienes heredan el mando y los palacios antiguos. En un sentido muy real, hacen guerras de cancillería, él habla de Camboya y Vietnam, por ejemplo, donde el nacionalismo popular se moviliza en gran medida después del hecho y siempre en términos de defensa propia. Igualmente, acá hay un problema, porque uno ve Latinoamérica y no siempre es así, no siempre se corresponde con lo que yo estoy diciendo. Muchas veces, incluso en la nacionalidad, en la nacionalidad estatal se construye en base al futuro, y uno lo ve en los textos también, que se basan en la esperanza del futuro porque compromete menos. Si uno ve, y por la propia dificultad de los estados en hacer que la gente se comprometa, Alemania en 140 años tuvo más de 3 guerras y le dio un significado bastante distinto al del crimen de guerra. Argentina no, Argentina en los últimos 140 años prácticamente no tuvo conflictos, y los que tuvo, algunos no llegan ni siquiera a catalogarse como guerra. Y no es Argentina, es Latinoamérica en general. Esta ausencia de guerras genera muchas dificultades en el Estado, que le impiden, por ejemplo, recaudar impuestos y le impiden reclutar gente de manera forzosa para marchar a la guerra. En parte por la unidad lingüística, que si bien no forma una nacionalidad, sí es difícil demonizar al enemigo. Cuando un alemán quiere demonizar a un francés, lo puede hacer con tranquilidad, se puede decir que disfrutan matando bebés, total el francés no entiende. En cambio acá uno no puede demonizar a un chileno porque al fin y al cabo el chileno puede defenderse, tiene la réplica de que habla el mismo idioma, entiende todo lo que decimos y nosotros entendemos lo que él dice. Básicamente es el arma, la educación formal, lo que igualmente ayuda, incluso en esta nacionalidad estatal con vistas al futuro, que se da, yo creo, solo en Latinoamérica, porque en la mayoría de los países se recurre al pasado. Es la educación formal el arma que el caballito de batalla tiene los estados para crear la nacionalidad. Galen afirma que las culturas se santificaban al estar unidas por la educación que homogeneiza, estandariza y constituye una unidad en la que el hombre se identifica al fin y al cabo voluntariamente, y cualquier desafío a sus fronteras será un escándalo. Por ejemplo, Escudé nos recuerda
que cuanto mayor es el nivel educativo de las sociedades, mayor es la impregnación mental estatal. Por ejemplo, la pérdida de territorios, mientras mayor es la educación, mayor es la tendencia a pensar que se perdieron. La gente educada es portadora de la información con que fue educada, como afirma Jacques Maritain, que es un politólogo de la década del 30, tampoco es un pensador moderno. En un Estado comunista, el ciudadano bien educado es un buen comunista. En uno nazi, es un buen nazi. Y en Argentina, bueno, es un buen argentino. O sea, lo que eso signifique que sea. No es la educación per se, quiero aclarar, es una educación que nacionaliza conforme a se controla más, y cada vez que el Estado tiene más control, se hace una jaula con más barrotes de hierro, como decían los filósofos de Frankfurt. Bueno, voy terminando acá, si alguien tiene alguna duda puede aclararla. Estas son las dos nacionalidades que yo encontré. Bueno, tiene conclusiones, esto corresponde a un trabajo que era un poco más largo. Para la política contemporánea, mismo en la década del 90 se estaba hablando de que se erosionaban los estados nacionales. Parecía ser así, pero después del 11S surgieron nacionalismos, así que es cuestión de ver en realidad qué nación se erosiona. La globalización yo creo que fortalece el intercambio y la dispersión de los lenguajes, unifica y fortalece la nación voluntaria y va erosionando y destruyendo la nación estatal, o por lo menos es un deseo. Bueno, muchas gracias.